Estamos en comunicación con el economista Ramiro Tosi. Vamos a charlar de lo que viene pasando con estos indicadores claves, todo esto que hay que tener presente para esta semana, comenzando por las reservas del Banco Central. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buenos días Fernando, buenos días Mariano. Así es, como decías en la introducción, mirando la evolución de las reservas internacionales, vemos dos, si querés, hechos clave. Por un lado, que el Banco Central, respecto al mes de julio, empieza el mes un poco mejor, porque si mirás hasta el viernes pasado, compró unos 120 millones de dólares, pero por el otro lado, si mirás la contracara de eso, que es el ritmo de liquidación de las divisas del sector agroexportador, ¿no? Ves que el promedio de agosto es bastante bueno, o sea, hasta el viernes pasado tenés 115 millones promedio diario de liquidación por día, eso está por arriba de, si tomás el promedio histórico de los últimos 10 años, esto lo que quiere decir es que a pesar de que la oferta del campo, digamos, no menguó respecto al mes anterior, el Banco Central sigue teniendo dificultades para acumular reservas. De hecho, durante el mes tuvo que afrontar la semana pasada el pago al Fondo Monetario por casi 850 millones de dólares. Y eso obviamente lo que hizo es que se volviera a perforar el nivel de los 28 mil millones de dólares de reservas brutas. Y en Ahora, términos de Ramiro, lo que el eso mercado... ocurre a pesar de que en el propio sector agropecuario reconocen que están liquidando lo indispensable, es decir, que todavía hay un stock importante por delante para liquidar, pero dicen, estamos liquidando lo indispensable hasta que pase algo, hasta que cambie el tipo de cambio, hasta que cambien las retenciones, hasta que suba el precio de la soja, etcétera. Pero digo, a pesar de eso, con los datos que das, digamos, la liquidación en términos históricos es buena. La liquidación en términos históricos es buena y por ahora no se notó, por lo menos en estos primeros valores, el paro que empezó la semana pasada del gremio de aceiteros, ¿no? Que está, digamos, Claro. ralentizando un poco el ritmo de ingreso a los puertos, pero eso todavía no se ve en las estadísticas de liquidación, que no necesariamente se van a ver afectados por este conflicto gremial en la medida que no, digamos, el conflicto no dure mucho tiempo, ¿no? Pero si vos lo mirás, sí, en perspectiva histórica, digamos, no es una mala acumulación, no es una mala liquidación, lo que te está entrando a jugar decididamente es la mayor normalización de las importaciones, que recordá pasó de 4 cuotas del 25% Claro. a partir de agosto 2 cuotas del 50%. Entonces, en ese nuevo escenario, bueno, la normalización viene de la mano de una mayor dificultad del Banco Central para acumular reservas y eso es lo que un poco al mercado lo pone todavía inquieto, sobre todo de cara a fin de año, principio de enero, cuando haya que pagar nuevamente intereses por la deuda reestructurada. Y es Bien. algo que el dólar mira mucho, ¿no? A ver Claro. cuánto compró, vendió, ¿no? El Banco Central en reservas para ver a cuánto puede llegar a irse o bajar, ¿no? El dólar. ¿Lo ves que pueda el financiero llegar a bajar más todavía hacia la zona de 1.250 o ya se queda ahí? Bueno, esa es una buena pregunta, Mariano. De hecho, la semana pasada, una de las cosas que por ahí pasó un poco desapercibido en los medios, que es el relevamiento de expectativas del mercado del REM, ¿no? Todos nos pusimos un poco la atención en la expectativa de inflación que esperan los analistas, que, digamos, si mirás respecto al mes anterior, una baja sensible, ahora se está esperando una inflación promedio del 3,2% para de acá hasta diciembre del año que viene, pero el dato interesante de ese relevamiento de expectativas es que si mirás el tipo de cambio que espera el mercado, los analistas, mejor del REM, a diciembre, es un valor de tipo de cambio que asume, por un lado, que seguís con el crawling peg al 2% todos los meses, como hasta ahora, con lo cual quiere decir que el mercado ya, si querés, clausuró la expectativa de que se levante el cepo al menos hasta diciembre, ¿no? Porque el tipo de cambio que se espera a fin de año de 1.024 pesos es consistente con un 2% de evaluación mensual y que el cepo cambiario, tal como lo conocemos ahora, sigue en esa misma dinámica. Respecto a la dinámica de estas semanas, Mariano, tenemos ahí, si querés, algún signo de pregunta de cuánto más puede bajar el dólar, porque de hecho hoy, si mirás el boletín oficial, la FIP nuevamente volvió a postergar el pago de bienes personales para personas humanas hasta el mediado de septiembre, mayormente, con lo cual, digamos, lo que tiene que pagar este tributo, más los que ingresen en el blanqueo, tienen todavía más tiempo para eventualmente hacerse los pesos y
pagar su obligación impositiva, con lo cual esta presión vendedora que podría llegar a tener en estas próximas jornadas se va a ir de alguna manera, digamos, secuenciando en el tiempo, porque ya tenés, digamos, más tiempo de hacer rendir esos pesos quizás a la tasa de interés en pesos y recién vender los dólares, digamos, el mes que viene cuando venzan estos impuestos, ¿no? Bien, con lo cual allí habría también un motivo más para seguir demorando la venta de dólares. Ahora bien, ¿qué pasa con el blanqueo? Digamos, ¿se transformó en la expectativa más favorable para el gobierno para conseguir esos dólares que tanto le están faltando en el corto plazo, dado que el comercio exterior, ya lo acabas de explicar, están entrando muchos dólares, pero también se están yendo muchos dólares para la importación? El RIGI todavía está verde, puede funcionar bien, pero no va a traer los dólares mañana, son inversiones de largo plazo. El acuerdo con el Fondo Monetario también está verde, digamos, tampoco va a conseguir, aun cuando se obtenga un buen acuerdo, se van a conseguir esos dólares ya. Quiere decir que se está volviendo el blanqueo como la mejor opción. Exacto, como decís vos, Fernando, lo que más impacto en el corto plazo puede tener sobre las reservas es justamente el ingreso que te da el blanqueo impositivo por la recaudación, ¿no? Que viene asociado con ese blanqueo. Recordá que la primera etapa, que es donde menos oneroso es para los que blanquean, termina el 30 de septiembre. Si vos mirás de nuevo los datos de reservas y vas mirando el detalle de la composición de las reservas, todavía no ves ningún cambio significativo. Quiere decir que por ahí hay gente que estará consultando, haciendo los trámites, pero efectivamente los dólares todavía no los está depositando en el sistema financiero a través de estas nuevas famosas CERA o cuentas especiales de regularización de activos. Uno estima que, como siempre pasa en estos regímenes, la gente espera por ahí hasta último momento, o sea que el grueso del efecto lo vas a estar viendo más llegado el mes de septiembre, claro, ¿no? Y ahí el 30 de septiembre es la fecha límite, sobre todo para los minoristas. Exacto, que acordate que los que, digamos, blanquean hasta $100.000, eso es gratis, con lo cual lo que te puede aportar tanto de recaudación como de dólares es a partir de los $100.000 y ten en cuenta que hay distintas estimaciones, ¿no? Mirando lo que se llama las cuentas externas de Argentina, estos 400.000 millones de dólares de argentinos que están fuera del sistema, ya sean propiedades o cuentas bancarias del exterior, cuánto de eso, digamos, puede ingresar respecto a lo que fue el blanqueo de Macri allá por el 2016, que fueron 116.000 millones de dólares, ¿no? Hay estimaciones que van desde los 20.000 a los 40.000 millones de dólares. Si vos aplicás el 5% del impuesto, bueno, esto te, digamos, implicaría un ingreso de dólares en el muy corto plazo entre 1.000 y 2.000 millones de dólares, que es las reservas que en definitiva el Banco Central no pudo acumular desde mayo pasado. Bien, ahora con eso también habría por lo menos un poco más de aire, ¿no? Lo que decía recién, el mercado lo que mira siempre es el poder de fuego. Tal cual, y la clave va a ser el efectivo, ¿no? Dicen, lo que se deposite del total ese en efectivo, que es efectivo para invertirlo, ¿no? Seguramente muchos dicen 5.000 millones de dólares en efectivo para poder ser invertido. Exacto, eso, Mariano, te puede, digamos, como está armado ahora este circuito de estas cuentas de regularización, la CERA, eso puede hacer que sea, digamos, un vehículo en el cual la gente, sobre todo, movilice inversiones en dólares para no solamente eventualmente comprar títulos públicos del gobierno y recuperar, digamos, las paridades de los bonos que vienen bastante deterioradas, sobre todo a partir de mayo, sino también que, por ejemplo, puedan ingresar a colocaciones de deuda de empresas privadas, ¿no? Hay muchas empresas que están saliendo a tomar dólares, ¿no?, en el mercado local de capitales y que con este nuevo flujo, digamos, de dólares que entrarían al sistema, bueno, podría ser un destino de esos dólares comprar en el mercado primario emisiones de deuda de compañías que tienen, digamos, buenos créditos, buena solidez financiera y que necesitan financiar, por ejemplo, estos proyectos que pueden surgir a partir del RIGI. Bien, ahora, ¿qué crees que va a pasar con la brecha? Y sobre todo, ¿qué crees que va a pasar con el plan que ya ahora nos parece que fue en la prehistoria, pero que hace solamente 3 semanas anunció el gobierno diciendo, cuidado que todos los dólares que estoy comprando con una mano en el mercado mayorista, los estoy vendiendo con la otra en el mercado del contado con liquidación o del dólar MEP, es decir, lo que compro en el mayorista lo vendo en el financiero. Ese movimiento, ¿qué pasó hasta ahora y sobre todo qué puede pasar? Bueno, mira, si uno mira más allá, como decís vos, Fernando, del anuncio, como para tratar, digamos, de calmar las expectativas del mercado,
Si vos mirás en términos de volumen operado en el mercado y respecto a la evolución propia de las reservas, no ves una intervención significativa, o sea, parece más una, digamos, una calma a partir de las expectativas de decir, bueno, ojo que tengo el poder de fuego como para poder entrar e intervenir, con lo cual yo te diría que, como decía en la introducción Mariano, o sea, uno mirando, digamos, la evolución de la brecha, vos pensás que hoy, recién el viernes pudimos ahí chichonear por abajo los 1.300 pesos, en el intradía, el dólar, tanto el CCL como el MEP, después volvió, digamos, arriba de los 1.300 pesos. Hoy la brecha está más o menos en el 38%. Si vos tomás un promedio desde que arrancó la gestión de Milei, ese promedio te da 34%. Quiere decir que en el margen, bueno, vos podrías ver un poco más de descenso a la brecha cerca de ese nivel, pero ninguno de los analistas está, digamos, mirando que esa brecha pueda perforar incluso el 30%, o sea, más abajo de 1.250 pesos no parece ser un precio que pueda durar mucho tiempo. Bien, ahora también está el Adelante. tema del impuesto país, ¿no? Porque, digamos, Sí. el 1 de septiembre se entiende que va a haber una reducción extra a ese nivel que estás contando. Sí, pero recordá, Fernando, que eso va a afectar más que nada a los importadores, ¿no? O sea, Ajá, las personas que sigan claro. entrando o haciendo operaciones, ya sea por compra de dólares de $200 o comprando con el dólar tarjeta, esa fracción del impuesto país no cambia. Con lo cual, Bien. eso en definitiva, vamos, te va a ayudar al importador y eso el gobierno espera que también sea un impulso a que no, digamos, tenga cierta deflación de precios, porque los productos importados en definitiva te Claro. saldrían más barato, y en lugar de importar al dólar CCL, bueno, las empresas ahora podrían, digamos, decidir importar al dólar oficial, pero en términos de la brecha, si querés, más financiera, no deberías ver un efecto. Quizás los importadores retrayéndose un poco, digamos, de la compra CCL, bueno, puedan meter menos presión en ese mercado, pero uno no imagina que eso se traslade, digamos, a ese 10% de baja necesariamente que la brecha baje 10 puntos. Claro. Será clave lo que pase con el Gafi, ¿no? Mañana y pasado hay reuniones face to face con el Gafi que podría llegar a poner a la Argentina en la lista gris. Exacto, eso es algo que se está monitoreando de cerca, eso es algo que también importa, por ejemplo, en el contexto de las negociaciones con el FMI, porque en general eso forma parte de lo que se llama los objetivos estructurales del programa. Si Argentina vuelve a entrar en esa lista gris, claramente no sería, digamos, la mejor señal en este momento donde el gobierno está apuntando también todos los paneles al RIGI. Bueno, eso la gente del exterior, digamos, lo toma muy en cuenta, en consideración, con lo cual no sería una muy buena señal en ese sentido. Bien, para cerrar, Ramiro, el tema de el gran dato también de la semana para los mercados va a ser lo que se conozca el miércoles en cuanto al índice de inflación. Ya el central adelantado que va a estar cerca del 3,7. ¿Qué análisis tenés de ese número y sobre todo, no tanto de la foto, sino de la película? Digamos, ¿qué progresión le ves a esa desaceleración de la inflación? Exacto, bueno, fíjate Fernando que en la semana el dato que siempre miramos, un poco para ver la divergencia que hay, que es el dato que anticipa la Ciudad de Buenos Aires, el dato de la inflación de Buenos Aires fue 5,1%, o sea, fue más alto que el mes pasado. Ahí obviamente el gobierno te va a decir, bueno, en realidad Cava, que es cierto, ¿no? Tiene más ponderación los servicios que los bienes en la canasta y como aumentaron las expensas, los alquileres y sobre todo las prepagas, eso te hizo subir al índice. Pero si vos mirás la evolución de alimentos, y en particular lo que son alimentos estacionales, subió 11%, ¿no? Subieron, digamos, las verduras, subió los lácteos, etcétera, con lo cual yo pondría, si querés, en signo de interrogación si efectivamente el índice va a empezar con 4 o no, ¿no? Porque vos pensás que el mes pasado fue 4,6, tranquilamente el índice podría dar un 4% y sería una divergencia de casi un punto respecto a la inflación de Cava. O sea, ya que empiece con 3 sería una divergencia muy grande que debería mostrar una heterogeneidad de precios bastante importante, sobre todo en el lado de los bienes, ¿no? Adelante la película, como te decía recién, o sea, el mercado está con expectativas de que la inflación puede converger al 3%. Sin embargo, si vos mirás lo que es el mes de agosto, ya tenemos para el mes de agosto efectivamente anunciado e implementado 4% de subas de tarifas de electricidad y de gas,
Hoy sube el colectivo en el área claro. metropolitana, el transporte 37%, Ujú. la nafta ya subió alrededor del 4%, con lo cual, como el gobierno todavía tiene que hacer ajustes de lo que llama de precios relativos, básicamente seguir reduciendo los subsidios, nosotros creemos que va a ser muy difícil, si querés, perforar ese horizonte del 3%, del 2,5%, sobre todo además si el tipo de cambio se te va a seguir moviendo al 2%, ¿no? Por lo cual Claro. esta idea de inflación cero o del 1% a fin de año es una expresión, si querés, más de deseo que algo que efectivamente se pueda verificar en la Ujú. realidad. Muy bien, Ramiro, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y buena semana para ambos. Igualmente para vos. Ramiro Tosi, allí dando algunas perspectivas y algunos datos interesantes, sobre todo este tema de que, digamos, de algún modo el mercado ya está convalidando que no hay salida del cepo, ¿no? Que de Tal alguna cual. forma ya está quedando claro que la salida del cepo es un tema 2023.